En este video vamos a ver cómo hacer consultas a una base de datos por medio de un proyecto de la comunidad de Spring que se le conoce como Spring Data JDBC. Ahora, cuando hablamos de JDBC, hablamos de la especificación más básica que podemos utilizar para hacer consultas en Java, para hacer una consulta a través de una conexión a una base de datos. JDBC, para poder utilizarlo, una aplicación tiene que invocar lo que se conoce como el JDBC API y el JDBC API. Este a su vez se vale de algo que se le conoce como el administrador de JDBC, y este a su vez usa algo que se le conoce como los controladores, los drivers de JDBC. Los controladores básicamente son librerías que nos permiten conectarnos a una base de datos específica. Necesitan un driver específico para Oracle, necesitan otro diferente para Postgres, necesitan otro para MySQL. Dependiendo de la base de datos, necesitan un driver en particular. Eh, lo que se hacía usualmente en JDBC es que primero se consigue una conexión a la base de datos por medio de un código similar al que estoy mostrando ahorita en pantalla. También se tiene que usar esto que es una URL de JDBC, en la que básicamente ustedes especifican el tipo de base de datos a la que se están conectando, si es MySQL, si es Postgres, si es Oracle, y también especifican el servidor, su puerto y la base de datos a la que se están conectando. Eh, una vez que tienen esa conexión en JDBC, lo que hacen es crear un objeto que se llama statement, que básicamente representa la consulta o la modificación que van a hacer, y luego ejecutan una instrucción que se le conoce como execute query, y eso les va a regresar un objeto especial que se le conoce como el result set, que básicamente contiene los resultados de la consulta. Todo eso pues puede ser, todos estos pasos pueden ser como un poco extensos para poder hacer una consulta en JDBC. Es por ello que han surgido muchas otras alternativas, como son Java Data Objects, Java Persistence API, que se le conoce como JPA, los Enterprise Java Beans, las librerías como Hibernate y MyBatis. Y en particular ha surgido algo que en la comunidad de Spring se le conoce como Spring Data. Ahora, cada una de estas tecnologías son muy extensas e interesantes. No voy a entrar ahorita a detalle en eso, porque lo que queremos ver ahorita es cómo hacer un proyecto con Spring Data. Pero sí les voy a mencionar que Spring Data en particular les permite conectarse incluso tanto a bases de datos relacionales como la base de datos Postgres que vamos a usar ahorita de ejemplo, como pueden ser incluso bases de datos no relacionales, como es el caso de Mongo o Cassandra o cualquier otra base de datos no relacional. Ahora, ya en concreto para este ejemplo, lo que vamos a hacer es crear un proyecto de Spring Boot que soporte Spring Data, y también vamos a agregar algunos módulos para hacer una aplicación web. Entonces, acuérdense que para crear un proyecto de Spring Boot pueden irse a esta página que es el Spring Initializer. Aquí, bueno, también pueden utilizar el plugin de Visual Studio Code, eso también lo vimos en otro video. Y aquí simplemente voy a crear un proyecto que es en Maven, que use Java, con esta versión de Spring Boot. Estos valores que están aquí me parece que son idóneos para el ejemplo. Simplemente aquí en el nombre del artefacto lo voy a cambiar por intro-spring data-jdbc, para que quede muy claro que este es un proyecto de ejemplo para esta tecnología. Y aquí en las dependencias vamos a ir agregando las siguientes dependencias. Voy a agregar Spring Boot DevTools. Esta es una herramienta que ya hemos visto que es muy útil para hacer cambios en nuestros proyectos cuando estamos haciendo nuestro desarrollo en Spring Boot. Como queremos una parte web, también voy a seleccionar este módulo de Spring Web. Y como queremos también tener este soporte para un tipo especial de sistema de plantillas que se llama TimeLeaf, este también ya lo vimos en otro video, lo voy a seleccionar. También, como estamos ahora usando esto de Spring Data JDBC, vamos a poner aquí Spring Data. Aquí surgen varias opciones. Vamos a poner Spring Data JDBC para ser más específicos. Y aquí está ya Spring Data JDBC. Vamos a seleccionar esta opción. Y acuérdense que les comentaba que en JDBC es importante tener el driver de la base de datos a la que nos vamos a conectar. Aquí le voy a poner entonces que vamos a conectarnos, bueno, vamos a necesitar el driver de Postgres, entonces aquí voy a poner Postgres y ya me aparece aquí el PostgreSQL driver. Vamos a seleccionar esta opción y entonces estas 5 dependencias son las que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Voy a darle aquí en generar. Esto genera un zip con toda esta información, un proyecto Maven. Me voy a ir aquí a mi carpeta de descargas y voy a descomprimir este proyecto para que lo podamos usar. Y ahora, ya que descomprimir este proyecto, me voy a ir aquí a Visual Studio Code y vamos a importar este proyecto de Maven. Entonces, vamos a dar aquí en descargas, vamos a irnos a la carpeta de raíz y le vamos a dar en seleccionar carpeta. Entonces, eso como tal ya importa el proyecto de Spring Data que ahorita acabamos de generar.
Aquí vamos a darle que sí confiamos en el Maven Wrapper. Y acuérdense que cuando importan su proyecto, este reloj les indica que está resolviendo ciertas dependencias que requiere su proyecto. La primera vez que importan su proyecto puede que se tarde un poco porque tiene que resolver varias de esas dependencias, pero una vez que ya termina, les va a aparecer esta manita que les indica que ya pueden empezar a trabajar con su proyecto. Ahora, para esta parte, quiero mostrarles que este proyecto aquí en el POM XML ya incluye esas dependencias que le dijimos ahorita en el Spring Initializer. En particular estamos incluyendo esta dependencia de Spring Data JDBC. Recuerden que habíamos visto que Spring Boot es un framework que tiene lo que llaman un framework opinionado, es decir, tiene ya una configuración que espera que ustedes cumplan por default. En particular, si incluyen esta dependencia de Spring Data JDBC, el Spring Boot espera que ustedes le indiquen a qué base de datos se va a conectar, es decir, espera que le den los parámetros de la configuración a la base de datos. Si ustedes quieren arrancar ahorita su aplicación como tal, les va a marcar error. De hecho, fíjense que se los voy a mostrar ahorita para que ustedes puedan verificar esto. Aquí tenemos en la clase de Intro Spring Data. Voy a arrancar este proyecto. Entonces ahí empieza a correr la aplicación. Y una vez que lo empiece a arrancar me va a marcar un error, porque justamente como no hemos configurado la conexión a la base de datos, me va a marcar justamente ese error. Entonces, para indicarle a qué base de datos nos vamos a conectar, para eso vamos a utilizar este archivo que dice Application Properties. Recuerden que vimos en otro video que cómo configurar esta base de datos de Postgres. Entonces nos vamos a conectar a esta base de datos de Postgres usando el usuario que construimos en el otro video, que es pruebas-usuario, y también vamos a estar utilizando de esta base de datos esta base que dice base pruebas, que a su vez contiene este esquema que dice web app, y de este esquema vimos también que íbamos a estar utilizando esta tabla que es tabla de usuarios. El contenido de esta tabla de usuarios son estos 4 renglones con estas columnas, ¿ok? Entonces queremos conectarnos a esa base de datos, y para ello lo que hay que hacer es agregar las siguientes propiedades a ese archivo de Application Properties. Esas propiedades las voy a copiar directamente de aquí, de esta diapositiva, y ahorita les explico un poco más qué es lo que estamos ahí pegando, qué es lo que estamos configurando. Pero básicamente lo que estamos dando de alta en este archivo de Application Properties es, primero que nada, a través de esta propiedad URL, estamos indicando la ruta de JDBC de nuestra base de datos de Postgres a la que nos estamos conectando. Aquí le estoy diciendo que la base de datos a la que nos estamos conectando está en mi máquina. Cuando la base de datos a la que se conectan está en su máquina local, le ponen aquí localhost. En principio es posible conectarse a bases de datos que estén en otras máquinas. Para ese caso necesitan la IP de esa máquina. Y bueno, también necesitan habilitar una configuración en el firewall que les deje conectarse, pero eso es otra historia. Aquí también les estoy indicando que nos estamos conectando a esta base-pruebas que construimos como parte de esta base de datos de Postgres que instalamos. Y le estoy diciendo aquí que me voy a conectar de esa base de datos base pruebas al esquema web app. También aquí le estoy diciendo con este parámetro username que el nombre de usuario que estamos utilizando para conectarnos es este, y que el password de este usuario para esta base de datos es este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Ya con esos cambios, entonces si volvemos a ir otra vez aquí nuestro archivo de intro Spring Data JDBC Application, y si le doy aquí en Run, eso lo que va a hacer es que va a volver a arrancar la aplicación, y en esta ocasión, como ya configuramos la conexión a la base de datos, ya no marca ningún error. También como tenemos el módulo web, pues fíjense que está arrancando una aplicación web, está arrancando un servidor en el puerto 8080. Y pues la idea de lo que vamos a hacer ahora es que vamos a suponer que queremos una aplicación web muy simple, que cuando entremos a cierta URL nos muestre la información del usuario, de los usuarios que están en esta tabla. ¿Ok? Entonces primero que nada pues necesitamos un mecanismo que nos permita hacer consultas hacia esta tabla. Ese mecanismo que vamos a usar es justamente Spring Data. En Spring Data lo que necesitan hacer para consultar las tablas es que cada tabla tienen que representarla con una clase. Esa clase va a representar esta tabla, y una vez que tengan esa clase pueden utilizar algo que se le conoce como repositorios para hacer consultas. Vamos a ir haciendo todo eso paso por paso. Entonces aquí primero necesitamos crear la clase que va a representar esa tabla de usuarios. Entonces esa clase la voy a crear aquí en el proyecto. Aquí en Intro Spring Data JDBC le voy a dar en New File. Vamos a crear una clase que se va a llamar usuario.java. Esta clase conviene que esté en un paquete que sea un poco más específico. Es recomendable agrupar todas las clases que representan tablas en un paquete de Java. Por ello es que aquí le voy a poner .entidades a este paquete. Entonces estamos empaquetando esta clase usuario en este paquete de entidades. Voy a decirle aquí que quiero mover esa clase porque si no me va a marcar
este error. Ahí ya movemos la clase a este paquete. Y ahora lo que queremos hacer es asociar esta clase con esa tabla de usuarios. Para ello existe este annotation en Spring Data que es el annotation @table. Y aquí en table le voy a poner entre comillas dobles el nombre de la tabla con la que vamos a asociar esta clase, que es usuarios. Ahora aquí hay que importar este annotation. Vamos a darle control punto, import table, y ahí ya importamos ese annotation. Ahora, esta tabla de usuarios, como ustedes pueden ver aquí de esta información que tenemos en el administrador, en el cliente de consultas, ustedes pueden ver que tiene estas columnas: ID, nombre, email y password. De estas tres columnas, bueno, estas tres columnas son cadenas y ID es un numerito. Esa información también la vamos a representar aquí en esta clase por medio de propiedades. Entonces, la propiedad ID la voy a representar con un integer, le voy a llamar ID. La columna del nombre, que sé que es un texto, que es una cadena, le voy a representar con un string y le voy a llamar nombre. La propiedad de email también es una cadena, y la propiedad de password también es una cadena. ¿Ok? Y ya con estos nombres, tal cual, ya con eso estamos Spring Data automáticamente sabe que la tabla usuarios tiene columnas con estos nombres. ¿Okay? Aquí nada más es importante que ustedes generen los getters y setters. Entonces aquí le voy a dar clic derecho, source action, y vamos a generar los getters y setters para todas estas propiedades. ¿Ok? Entonces simplemente con el nombre de las propiedades, Spring Data ya sabe que las columnas en la base de datos se llaman exactamente igual. Si quisieran ser más explícitos e indicar el nombre como tal de esta propiedad que está asociado con una columna en particular, para ello pueden utilizar este annotation que es opcional, es @column, y column ponen entre comillas dobles el nombre de la columna con la que está asociada esta propiedad. En este caso nombre, pues también está asociado con la columna nombre. ¿Ok? Entonces aquí vamos a guardar vamos a importar este annotation con control column. Este annotation es sobre todo importante si, por ejemplo, la propiedad que ustedes quieren usar aquí se va a llamar diferente de la columna como tal con la que la están asociando. Y por ejemplo, vamos a suponer que en la base de datos esta columna fuera más bien nombre-persona. Entonces aquí pondríamos más bien nombre-persona, y con eso le estaríamos diciendo que de la tabla usuarios, esta propiedad de esta clase está asociada con esta columna nombre-persona. Está representando a esta columna. Pero como en este caso nuestro ejemplo se llama simplemente nombre, pues lo podemos dejar así. También existe otro annotation muy especial para indicar cuál de estas columnas es la columna de ID de nuestras tablas, de nuestras clases que representan a las tablas. Acuérdense que en bases de datos, una columna que representa de manera única, que le sirve para identificar de manera única a cada renglón de sus tablas, se le conoce como la columna de ID. Hay incluso columnas de ID compuestas. Hay también una manera de representar y asociar esas columnas en Spring Data, pero en este ejemplo en particular solamente tenemos una columna de... Bueno, una sola columna está representando el ID. Para esos casos simplemente aquí podemos poner este annotation que es @ID, y ya con eso Spring Data sabe que esta columna es especial porque es la columna que representa, bueno, esta propiedad es especial porque es la columna que representa a la propiedad a la columna de ID de la tabla. Entonces vamos a importar este annotation con import ID. Está. Entonces ya tenemos esta clase tan simple. Vamos a cerrar esto para que ahorita no nos estorbe tanto. Vamos a ponerlo ahorita tantito. Y entonces ya tenemos esto de ID, sus respectivos annotations. Y básicamente esta clase como tal ya representa a la información de la tabla usuarios. Cuando nosotros hagamos una consulta, por ejemplo, para obtener varios renglones, cada uno de esos renglones va a estar representado con una instancia de esta clase. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ahora una clase auxiliar, o mejor dicho, una interfaz auxiliar que nos va a permitir hacer consultas. Para ello en Spring Data lo que se hace es lo siguiente. Vamos aquí a agregar un nuevo archivo, le vamos a llamar usuario dao.java. Vamos a darle enter. También es importante que estos archivos que van a servir para hacer consultas estén también agrupados en algún paquete específico. Por ello es que aquí le voy a decir que esta clase la mueva a un paquete que le vamos a llamar daos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ese cambio con control punto, ahí está.
Acuérdense también que esto de DAOs proviene en Java de unas siglas que es la siguiente. DAO es igual a Data Access Object, y en Java básicamente representan objetos que les permiten hacer consultas a la base de datos. ¿Ok? Ahora, lo que es muy interesante en el caso de Spring Data es que ni siquiera tienen que definir el código específico de una clase. De hecho, ni siquiera tienen que utilizar una clase para hacer sus objetos que van a ser los DAOs, los que les van a permitir hacer las consultas. Básicamente todo el código lo va a generar automáticamente Spring Data. Lo único que tienen que hacer aquí es que en lugar de utilizar una clase, vamos a utilizar una interfase. ¿Ok? Y para que esto sea un verdadero DAO, un objeto que pueda hacer consultas, vamos a hacer que este DAO se extienda de un objeto especial, de una interfase especial de Spring Data, que se llama CRUD Repository. ¿Okay? Y este CRUD Repository, bueno, primero que nada, probablemente esto no, a lo mejor no lo tenían presente, pero en Java una interfase, al igual que las clases, se puede extender de otra interfaz. ¿Ok? Una vez que una clase se extiende de una interfaz, hereda todos los métodos que contiene esta interfaz. Entonces, en este caso, CRUD Repository es una interfaz que está definida en el paquete de Spring Data y que contiene todos estos métodos que están viendo a continuación. Ahora, todos estos métodos son parametrizables, a través de algo que en Java se conoce como generics. Es un tema muy extenso y fascinante, no voy a entrar tan a detalle en eso, pero intuitivamente lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a decir básicamente cómo van a funcionar estos métodos que están incluyendo por default de este repositorio. Para eso necesitamos este parámetro T y este parámetro ID. Básicamente este parámetro T es el tipo de dato del objeto que vamos a guardar o que vamos a obtener como resultado de las consultas, y ID es el tipo de dato de la columna de ID. Si se fijan, el objeto que vamos a estar haciendo consultas son objetos usuario y su columna ID es del tipo integer. Es por ello que aquí, para parametrizar esta interfase que estamos incluyendo, le voy a poner aquí signo menor mayor que son parte de los generics, y aquí voy a poner usuario, integer. ¿Ok? Y entonces vamos a importar aquí este usuario, import usuario. Y ya con eso me deja utilizar esta interfase parametrizada con todos los métodos que contiene dentro. En particular contiene este método que se llama findById. Este es un método que si ustedes le pasan un parámetro ID, les va a buscar en la base de datos un objeto que tenga ese ID y les va a regresar ese objeto transformándolo al tipo de dato que ustedes le indicaron. Aquí este T, si se fijan, lo reemplazamos, en nuestro caso, lo reemplazamos por un objeto usuario. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto de cómo invocar estos métodos curiosos de que son parte de este CRUD repository. Ahora, para poder utilizar esta interfase, lo tenemos que dar de alta en el contexto de Spring. Acuérdense que Spring tiene esto que se llama contexto, que es básicamente un lugar en el que ustedes crean instancias de objetos. Aquí básicamente le voy a poner arroba, para que podamos registrar en el contexto de Spring, aquí le voy a poner arroba component. Habíamos visto en otro video que esta es una manera de registrar componentes en el contexto de Spring, pero en particular, si ustedes están registrando objetos que van a servir para hacer consultas, es recomendable que pongan, en lugar de component, pongan repository. Entre otras cosas, agrega ciertos mecanismos que van a permitir un mejor manejo de excepciones, para excepciones que tienen que ver con la base, con problemas que haya con la base de datos. Entonces, por ello es que es bastante útil incluir este annotation repository. Entonces, como ya registramos este componente en el contexto de Spring, ahora sí vamos a hacer una consulta de ejemplo. Ahorita todavía no voy a integrar esto con la parte web, simplemente vamos a ejecutar directamente algunos métodos para hacer pruebas con este objeto, que es básicamente un DAO. Un DAO, o también como se les conoce a veces con repositorios. Los repositorios o DAOs básicamente nos permiten hacer consultas a una base de datos. Y aquí en particular, este es un DAO que vamos a usar a partir de los métodos que dice CRUD Repository, que tiene CRUD Repository, para hacer consultas. Entonces, para ello, aquí me voy a ir a la clase de intro Spring Data JDBC Application. Y aquí voy a poner un método que vamos a ejecutar cuando arranque la aplicación. Le voy a poner aquí public void ejecutar pruebas consulta, y lo que queremos es ejecutar aquí pues algunas consultas a la base de datos usando nuestros DAOs que ya dimos de alta.
Para ello, aquí simplemente para que Spring Boot al arrancar esta clase que contiene nuestra aplicación sepa que también tiene que ejecutar este método, para ello es que aquí voy a poner este otro notation auxiliar que es event listener, y aquí le voy a poner entre paréntesis application ready event.class. Básicamente esta línea de aquí le va a permitir a Spring Boot saber que cuando arranque la aplicación también queremos ejecutar el código que está dentro de este método. Y esto lo estoy haciendo así para poder hacer unas pruebas rápidas de que efectivamente está funcionando nuestro repositorio de usuario DAO. Justamente como ya lo dimos de alta aquí en el contexto de Spring con esta notation repository, podemos inyectarlo en esta clase simplemente poniendo private usuario DAO. Usuario DAO es el nombre de la variable. Entonces, la variable es usuario DAO, pero el tipo de dato es de la interfaz usuario DAO. Vamos a importar esta interfaz. Ahí está. Y vamos a inyectar una instancia que implementa esa interfase con @autowired. Entonces, vamos a importar también esta notation. Ahí está. Y pues aquí simplemente vamos a poner usuario DAO punto. Y si se fijan, aquí ya me muestra todos los métodos que heredó del CRUD repository. El CRUD repository en particular me pasó este método que es find by ID. Este método básicamente me permite encontrar un objeto con su ID. Entonces aquí le voy a poner find by ID y le voy a poner aquí, por ejemplo, 1. ¿Okay? Con este 1 lo que va a hacer, lo que entiende Spring Data es que le estamos diciendo que busque de la tabla de usuarios. De la tabla de usuarios busque el renglón que tiene el ID 1. Ese renglón que encuentre con esa información automáticamente la va a transformar en un objeto usuario y como resultado nos va a regresar ese objeto en este método findById. Bueno, siendo específicos, este método findById nos regresa un objeto que se llama optional, que es de Java, que dentro contiene a ese objeto usuario. No voy ahorita a entrar muy a detalle en qué peculiaridades tiene este objeto optional en Java. Pero básicamente aquí lo que se reduce para obtener el objeto del resultado de la consulta es que aquí le voy a poner .get y eso como tal ya me va a regresar un objeto del tipo usuario. Entonces voy a poner aquí usuario u1 va a ser igual a esto de aquí. ¿Okay? Entonces aquí nada más lo voy a guardar en esta variable que se va a llamar u1. ¿Okay? Y ya con eso, ahora sí, bueno, aquí nada más hay que importar a este objeto usuario. Si no se confunde la clase, entonces vamos a darle aquí control punto, ahí está, import usuario, ¿ok? Y ya con eso, ahora sí, vamos aquí a poner que nos imprima, por ejemplo, en la consola el nombre de este usuario. Entonces vamos a poner aquí nombre, más u1.get nombre. Y pues si quieren también podemos imprimir pues el email de este usuario, ¿no? Get email. Y aquí te vamos a poner email. Ok, entonces voy a mostrarles aquí en la consola que está ejecutando esta información. Entonces vamos a ver aquí en la salida de la consola. Cuando yo guarde mis cambios, este último cambio que hice, se va a reiniciar la aplicación y entonces aquí se va a ver ese resultado. Entonces vamos a darle control S. Vamos a guardar esos cambios. Y perdón, es aquí en la terminal. Entonces vamos a... Bueno, aquí creo que no hizo el reinicio correctamente. Vamos a detener esta aplicación y vamos a volver a arrancar la manita. Entonces vamos a darle aquí Run. Entonces ahí va a arrancar la aplicación de nuevo. Y aquí cuando arranque tiene que ejecutar este código que está aquí dentro de este método. Entonces cuando arranque nos tiene que imprimir esos mensajes. Bueno, espérenme, creo que aquí hubo un pequeño error. Vamos a verlo ahorita con calma. Bueno, aquí está marcando un pequeño error. Si se fijan aquí, cuando ejecuto la aplicación me dice esto de... básicamente me está diciendo aquí en el mensaje de error que no se tienen permisos para consultar esa tabla de usuarios. ¿Lo ven? Permiso denegado para la tabla de usuarios. Eso es porque se me había pasado cuando hicimos nuestra tabla de base de... nuestro ejemplo de crear una base de datos. Esta tabla de usuarios cuando la construimos, yo no le puse que en sus propiedades que el dueño de esta tabla fuera justamente el usuario pruebas usuario. Ahorita está como dueño de la tabla el usuario Postgres. Por eso es que no me deja hacer consultas porque
Realmente, como me estoy conectando con pruebas usuarios, por eso es que no me deja conectarme. Entonces, ahorita ya lo cambié para que el dueño de la tabla sea pruebas usuario. Le voy a dar en Save. Y ahora sí, ya con esos cambios me voy a regresar aquí. Vamos a volver a arrancar a la aplicación para poder ver que esto está efectivamente funcionando. Y fíjense que ahora sí ya me aparece nombre Homero Simpson e email homero@simpson. Entonces ahí ya me está diciendo que este nombre y este email son básicamente de su usuario, el que ya estamos haciendo la consulta exitosamente. Y simplemente, si se fijan, para hacer la consulta no tuvimos que meter prácticamente nada de código de JDBC para hacer la consulta, sino que es a través de este CRUD repository y de sus métodos que tenía definidos, a través de los cuales pudimos hacer la consulta. Es interesante también que noten que hicimos solamente una interfaz, ni siquiera tuvimos que hacer la implementación de los métodos de esta interfaz. Entonces, internamente, quien se encarga de hacer esa implementación dinámicamente es Spring Data. Y como estamos usando Spring Data JDBC, construye la información, el código dinámicamente construye las clases que implementen estas interfaces para poder hacer consultas a una base de datos usando JDBC. Todo eso lo hace de manera automática Spring Data. Y todo se reduce simplemente a que nosotros definamos en la interfaz con usando los métodos del CRUD repository, que podamos usar estos métodos que nos permiten hacer consultas. Ahora, este es un método que ya existía, que es parte de este root repository, pero también nosotros podemos definir nuestras propias consultas de varias formas. Una de esas formas es a través de algo que se le conoce como consultas derivadas. Entonces, esto que voy a poner a continuación es un ejemplo de consultas derivadas. ¿Okay? Y eso es un mecanismo muy interesante de Spring Data, que básicamente, si ustedes declaran un método en su interfaz, que es un DAO, que en este caso es usuario DAO, aquí por ejemplo vamos a poner que queremos declarar un método, que queremos que nos regrese objetos del tipo usuario, un objeto del tipo usuario, y si aquí le pongo la palabra find by, esta palabra como tal, cuando la lee Spring en un método, asume que nosotros queremos buscar hacer una consulta. Y va a hacer una consulta usando los parámetros que pongamos a continuación. Por ejemplo, podríamos definir un método que permita hacer consultas a esta tabla usando la columna nombre y un valor para la columna email. Eso lo podemos hacer directamente aquí, simplemente poniendo find by nombre and email. Y aquí vamos a poner paréntesis, punto y coma, y aquí voy a poner string nombre, y luego string email. Y simplemente con poner esta palabra así tal cual en inglés, con poner esto de find by, automáticamente Spring Data asume que vamos a hacer un select y que estamos buscando usando este parámetro nombre y con este parámetro email. Y el valor que le vamos a usar para el parámetro nombre va a ser este valor que venga en esta variable nombre, y el valor para el email va a ser el valor que venga aquí en este email. Para que ustedes puedan ver ya funcionando este ejemplo, vamos a regresar aquí a nuestra clase de pruebas. Y ahora voy a hacer una segunda consulta que me traiga al usuario U2. Vamos a poner aquí que queremos hacer usuario DAO.find by nombre e email. Y aquí, para ser como muy específicos, vamos a traer el usuario que tiene este correo march@simpson.com con este password. Entonces aquí vamos a poner march@simpson.com, ¿okay? Y aquí vamos a poner perdón, me estoy confundiendo, una disculpa. Aquí puse más bien find by nombre e email, ¿sí? Lo estoy diciendo muy mal esto, discúlpenme. Este email más bien debería de ir aquí, ¿ok? Y este nombre es el que, ¿no? Este que es el nombre de March Simpson. Voy a copiar así el nombre tal cual como está. Vamos a pegarlo aquí, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a hacer la consulta. Vamos a poner aquí un sysout que diga nombre, dos puntos, más u2.get nombre, ¿ok? Entonces, vamos a guardar esos cambios. Espérenme, aquí me está marcando un error. Vamos a checarlo rápidamente. ¿Cuál es el? Ah, claro, una disculpa. El error se debe, obviamente, porque aquí me estaban faltando el punto y coma. Vamos a guardar ese cambio.
Pues ahora sí, se reinicia la aplicación y fíjense que ahí ya me está diciendo como resultado de esta consulta que el nombre del usuario es March Simpson. Y de esa manera podemos definir nuestros métodos que nosotros necesitemos usando esto de consultas derivadas. Aquí, por ejemplo, yo hice esta consulta que es usando nombre email, pero podemos hacer, por ejemplo, otro que use email y password. Y si queremos hacer uno de consulta con email y password, sería exactamente lo mismo. Public usuario find by email and password. Y aquí le pondríamos que el primer parámetro lo vamos a recibir en una variable que es email. Y como segundo parámetro vamos a recibirlo en una variable que es password. Entonces, esto ya lo guardé aquí y podemos hacer una consulta rápida aquí en este ejemplo haciendo un usuario 3. Entonces vamos a hacer este ejemplo otra vez con usuario 3. ¿Ok? Y aquí ahora sí le voy a pasar primero un password, perdón, un email. Porque ahora vamos a usar este método que es find by email and password. Y ahora le voy a pasar como segundo parámetro el password que necesito. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a obtener un tercer usuario y ese tercer usuario pues en principio debe de ser también March, porque es el nombre que, perdón, es el email y el password. Entonces si se fijan aquí está otra vez diciendo nombre March Simpson, que es lo que esperábamos de estos dos print LNs. Esos son ejemplos de consultas derivadas, pero no solamente podemos hacer estas consultas derivadas tan peculiares, también podemos definir nuestras propias consultas. Aquí voy a poner ejemplo consulta específica. Y en caso de que necesitamos hacer un query específico como tal, simplemente hacemos lo mismo de otra vez poner public usuario, por ejemplo, si queremos hacer una consulta que nos regrese usuarios. Y vamos a suponer que queremos hacer una consulta que igual nos traiga el nombre, nos traiga un usuario usando su email y un password. Pero aquí la consulta la vamos a definir nosotros de manera específica, sin usar esto de consultas derivadas. Entonces aquí le vamos a poner obtain usuario. Vamos a poner nada más nada más obtén usuario y aquí paréntesis punto y coma. Vamos a poner aquí string email, string password. Y para que sepa nuestro repositorio, para que sepa qué método, qué consulta va a ejecutar cuando invoquemos este nombre, aquí arriba vamos a poner una annotation que es @query. Y este query le voy a poner aquí dentro entre comillas dobles, select todos from la tabla usuarios, where email es igual a dos puntos. Aquí le voy a poner un parámetro especial que le voy a llamar el email, ¿ok? Este es un parámetro que tenemos que asociar con esta variable email que nos están pasando. La idea es que cuando invocan este método obtén usuario, nos van a pasar el email que están buscando a través de esta variable email. Y ese nombre queremos que lo reemplace dentro de este dos puntos el email. Para que sepa eso el repositorio de Spring Data, para que sepa que este parámetro está asociado con esta variable de aquí, vamos a poner aquí detrás de esta variable el annotation @param, paréntesis, y aquí vamos a poner el nombre de este parámetro que es el email. ¿Okay? Estos annotation param y query también hay que importarlos, entonces le voy a dar aquí control punto import param. Aquí también le voy a dar control punto que importe query. ¿Okay? Vamos a guardar esos cambios. Y ya de esa manera estamos asociando a esta variable email, le estamos asociando este parámetro que es el email de aquí. Y de igual manera podemos seguir extendiendo la consulta aquí y decirle que estemos buscando por el email, pero también usando usando el password. Entonces aquí voy a poner password, igual, dos puntos, el password. ¿Okay? Y este valor lo va a tomar de esta variable password que va a recibir este parámetro. Entonces param, comillas dobles, el password. ¿Ok? Entonces ya de esta manera le estamos diciendo que cuando ejecute este método obtén usuario, va a hacer esta consulta de aquí y en este parámetro email va a reemplazar lo que tenga esta variable email y en este parámetro el password va a reemplazar lo que tenga esta variable password. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo específico, aquí en Intra Spring Data pues podemos hacer otra vez una consulta operadora usando ese método. Entonces aquí pondríamos usuario dao.obtén usuario y aquí le podríamos poner otra vez estos mismos datos del nombre, el email y el password. Entonces aquí los voy a poner. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a pegar esto.
Y esto como tal nos va a regresar ahora un usuario U4. Y también para que ustedes puedan ver en pantalla esta información, vamos a volver aquí a pegar un print ln que diga nombre U4. Igual para que esto se entienda un poco más, vamos a poner aquí nombre usuario 2. Ok, nombre usuario 3, nombre usuario 4. ¿Okay? Esto de 1, 2, 3 y 4 se refiere básicamente a las consultas que hicimos, no específicamente al usuario cuyo ID es el 4. Entonces aquí fíjense que esperábamos para estos tres print LNs, el 2, 3 y el 4, esperábamos que imprimiera justamente Marge Simpson, que es lo que está haciendo. Y entonces fíjense que de esta manera tan rápida y eficiente es como estamos haciendo consultas usando Spring Data. Y si se fijan, no tuvimos que usar nada de código de JDBC. Para usar Spring Data simplemente basta con que ustedes implementen su interfaz que se extienda de CRUD Repository y que usen ya sea los métodos que vienen en CRUD Repository o consultas derivadas o sus propias consultas que ustedes definan usando este mecanismo. Y ya nada más para terminar este ejemplo, vamos a hacer un ejemplo final que integre este repositorio, este DAO, con una aplicación, con un controlador de Spring MVC. Entonces para ello simplemente aquí, ya para terminar este video, voy a agregar un último controlador. Entonces aquí voy a irme aquí a donde está example into Spring Data, le voy a dar clic derecho, new file, vamos a agregar usuario C mayúscula controlador.java. Igual es importante que estos controladores estén en un paquete específico, entonces aquí le voy a poner que esto lo guarde en el paquete controladores. Ok, vamos a mover esa clase a ese paquete. Ahí está. Y ahora esta clase de usuario controlador, como queremos que sea un controlador de Spring, eso también ya lo habíamos visto en otro video. Simplemente le ponemos el annotation @c mayúscula controller. Ok, hay que importar este annotation. Ahí está. Y ahora, una vez que ya tenemos este controlador, pues podemos decirle que tenga un método que se llame public muestra usuario, paréntesis, y que este método va a estar asociado con, bueno, va a regresar una cadena string y va a estar asociado con una URL que le voy a poner aquí como @getMapping, y aquí vamos a poner entre comillas dobles diagonal usuario, y si nos pasan un parámetro que sea por ejemplo un entero, un integer, a través de un parámetro que se llame id, pues va a ejecutar este código que tenemos aquí. Aquí nada más vamos a aquí poner un print ln que nos diga el parámetro que estamos recibiendo, sysout. Vamos a poner aquí, bueno, aquí también me hace falta poner el return de este método. Vamos a poner aquí un return comillas dobles. Ahorita ponemos qué cadena va a regresar de aquí, pero aquí simplemente vamos a poner un sysout que nos imprima no sé por qué, ahí está. Ya está, no me estaba respetando el print de ln, pero ahí está. Entonces aquí vas a poner buscando usuario, buscando usuario con id, dos puntos, y este parámetro que nos está. Y ahora sí, de verdad, vamos a hacer una consulta simplemente invocando ese DAO que ahorita ya probamos. Ese DAO simplemente sería inyectarlo aquí, como lo hicimos en la clase de pruebas que ahorita teníamos. Sería simplemente poniendo aquí private usuario DAO, y aquí le vamos a decir que inyecte ese DAO con el annotation @auto_wired. Ok, entonces vamos a importar esta annotation con control punto, y aquí también tenemos que importar esta interfaz con control punto. Ahí está. Y ahora sí, ese usuario DAO lo vamos a utilizar para hacer la consulta aquí en esta parte, simplemente siendo usuario DAO.find by ID. Acuérdense que podemos hacer cualquiera de estas consultas que teníamos, pero ahorita voy a utilizar esta de ID que vimos al principio del video. Aquí le pasamos el ID y esto nos regresa un objeto optional del cual obtenemos el usuario con get, y esto ya como tal nos va a regresar el usuario. Y este usuario que estoy guardando en esta variable que se llama u, aquí también tenemos que importar la clase usuario. ¿No? Este objeto usuario que estamos obteniendo aquí, lo vamos espérenme, aquí me está marcando un pequeño error. Ah, sí, claro. Bueno, aquí simplemente tenemos que... bueno, aquí como que no estaba detectando muy bien que teníamos que importar esta clase. Le voy a dar otra vez control punto
importar usuario. Ok, vamos a guardar estos cambios. Ahí no sé si, bueno, si se fijan aquí está ocurriendo un error que es un poco molesto, pero no está importando correctamente esto. Me está sugiriendo que le importe usuario de este paquete, pero este no es el paquete en el que está la clase usuario, pero eso no es ningún problema. Al final de cuentas podemos importarlo directamente poniendo el nombre del paquete de entidades e importando ese usuario aquí en controlador. Entonces, para que ya no nos marque ese problema. Entonces aquí vamos a poner ese import a manita porque no lo está haciendo correctamente este editor. Y aquí vamos a poner entidades usuario, punto y coma. ¿Okay? Pues ya de esa manera ya no marca error si se fijan. Me imagino que es un bug que tiene este editor de Visual Studio Code de repente, pero bueno. Entonces ya está aquí haciendo la consulta, estamos obteniendo el usuario y este usuario, por ejemplo, se lo podemos aventar una vista para que lo imprima los datos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos printarle una vista que se llame info-usuario. Esa vista no existe en este momento, vamos a construirla rápidamente. Entonces acuérdense que las vistas se ponen aquí en templates. Vamos a darle aquí new file, info-usuario.html. Ahí está. Vamos a hacer que sea un HTML común y corriente. Pero acuérdense también que si usamos esto de TimeLeaf, podemos hacer que este HTML, bueno, más bien que esta se convierta en una plantilla de TimeLeaf, poniendo aquí simplemente el parámetro extra xmlns .th, y aquí hay que poner http // timeleaf.org. Bueno, me parece que aquí es www.timeleaf.org. Déjenme, voy a checar esto rápidamente en la diapositiva. Entonces, efectivamente, si es este de xmlns timeleaf.org. Entonces, déjenme, a lo mejor lo voy a pegar aquí directamente para no tener ningún error. Okay, ahí está. Entonces, ya con esto podemos enviarle parámetros a esta plantilla de TimeLeaf desde el controlador. En particular, recuérdense que en Spring MVC, si quieren enviar parámetros del controlador a la vista, agregan este objeto que es model. Le vamos a llamar esta variable modelo. Hay que importar este objeto model, control punto, import model. Ahí está. Y ahora con este objeto modelo le vamos a decir modelo.attribute y le vamos a decir que agregue un atributo que vamos a enviar del controlador a la vista. Le vamos a llamar este atributo usuario y vamos a decirle que ese atributo va a contener el valor, bueno, va a contener la variable u. Y la variable u pues contiene un usuario. Entonces, de esa manera ya estamos enviando este usuario a la vista y aquí en la vista pues por ejemplo podremos poner una simple etiqueta p que diga nombre, dos puntos, y que a continuación me indique pues el nombre de este usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos aquí poner una etiqueta span, ¿okay? Y esta etiqueta span poner un th dos puntos text igual a comillas dobles. Acuérdense que esto es parte de TimeLeaf y aquí poner un símbolo de pesitos, llavecitas, y aquí simplemente poner bueno, la variable esta que le estamos mandando desde el controlador, que es usuario. Ponemos esta variable y aquí le podríamos decir que de esta variable me imprima, por ejemplo, su propiedad nombre. Entonces ahí ya está definido todo un controlador que está haciendo una consulta específica a través de esta ruta. Vamos a probar esta ruta. Esto es básicamente invocar la siguiente ruta, que es http localhost 8080 usuario, y le vamos a pasar como parámetro id igual a 1. Entonces vamos a hacer esa consulta a través de un controlador que va a hacer la consulta a la base de datos y nos va a desplegar esa información en pantalla de una manera un poquito simple. Entonces vamos a poner esta URL. Ahí, si se fijan, me dice nombre Homero Simpson, y eso tiene sentido porque justamente el usuario cuyo ID es 1 es Homero Simpson. Entonces me trajo correctamente toda esa información de ese renglón y podemos acceder a su email o a su password a través de ese objeto usuario. Entonces este es un ejemplo ya que está integrando Spring MVC con Spring Data para hacer consultas. Bueno, me parece que se me había pasado también comentarles brevemente cómo se guarda información. Eso lo podemos hacer en un ejemplo rápido de 3 minutos. Entonces ahora sí, ya para terminar el video, me voy a ir aquí a Intro Spring Data JDBC. Ya vimos ahorita cómo hacer consultas, pero vamos a suponer que quisiéramos guardar información, que quisiéramos guardar un nuevo renglón.
Eso es algo también muy simple en Spring JDBC, porque eso básicamente consiste en construir un nuevo objeto usuario. Aquí le voy a poner usuario nuevo, va a ser igual a new usuario, y le podemos ir agregando a manita sus valores que va a tener a través de sus setters y getters. Por ejemplo, aquí le puedo poner set nombre, usuario pruebas, luego nuevo.set, por ejemplo, su password, que sea pues no sé, a lo mejor 234, y que nuevo.set su email sea pues vamos a poner que sea nada más nuevo @email.com. ¿Okay? El ID como tal no es necesario que yo lo ponga, porque ese ID se va a generar automáticamente en la base de datos. Aquí simplemente tengo que poner para guardar, tengo que poner usuario DAO.save. ¿Okay? Y aquí le voy a pasar como argumento este nuevo usuario que quiero guardar. Esto al guardar, me va a regresar como resultado un nuevo objeto usuario. Lo voy a poner aquí, usuario nuevo. Bueno, vamos a ponerle aquí un nombre más específico. Usuario guardado. Va a ser igual a este objeto. ¿Ok? Entonces, cuando guarde en la base de datos este nuevo usuario, lo va a guardar, y entonces me va a regresar como resultado este objeto usuario guardado. Y este objeto usuario guardado lo vamos a imprimir en pantalla como un sysout. Y le vamos a poner aquí id nuevo usuario, dos puntos, va a ser usuario guardado.getID. ¿Okay? Entonces me parece que no se me pasó nada. Vamos a guardar estos cambios. Cuando guarde esos cambios va a reiniciar la aplicación, y entonces va a tener que ejecutar esos comandos. Espérenme, aquí me parece que hubo un pequeño error. Vamos a checarlo rápidamente. Bueno, aquí está ocurriendo el error porque me está indicando que tiene permisos denegados a la secuencia para insertar nuevos elementos en el renglón. Lo que pasa es que para construir esta tabla yo utilicé esta definición de aquí, y esta definición de esta tabla de usuarios usa esta secuencia de web usuarios ID secuencia. En otro video les comentaba que en Postgres todos los objetos que crean, desde tablas hasta secuencias, que las secuencias básicamente se encargan de generar automáticamente el ID para el siguiente valor en una tabla, pues toda esa información pertenece a algún usuario. Entonces aquí eso fue un error de mi parte, pero no les comenté cuando construimos esa tabla de usuarios que en la secuencia que también generamos, esta secuencia que teníamos aquí en el esquema web app, aquí está esto que dice secuencia, y aquí está esta secuencia como tal. Esta también tiene que ser como propietario. Le voy a poner aquí en properties. El propietario tiene que ser el usuario pruebas usuario, y no el usuario de Postgres. Entonces aquí le voy a dar en save. Justamente como no estamos conectándonos con el usuario de pruebas y no con el usuario de Postgres, pues ese usuario no tiene acceso a esta información. Por eso está marcando error. Pues ahora sí, ya con ese cambio vamos a regresar aquí a Visual Studio Code. Vamos a forzar un pequeño cambio simplemente agregando aquí un renglón más. Vamos a guardar este cambio y eso va a tener que reiniciar toda la aplicación. Pues aquí ya está reiniciando, y fíjense que ahora sí ya me dice nombre usuario 2 Mark Simpson, usuario 3 Mark Simpson, son estos printlns que teníamos allá arriba. Y este nuevo usuario, si se fijan, aquí me dice ID nuevo usuario 5. Eso me indica que ya insertó ese nuevo renglón en la base de datos. Si se fijan aquí, vamos a volver a hacer la consulta para consultar todos los usuarios que hay en la tabla. Y, perdón, aquí es select, todos from, bueno, aquí no lo hice bien la consulta. Vamos otra vez. Ahí está. Y fíjense que ya me está apareciendo ese usuario de pruebas con su email que le pusimos y su password. Y todo eso fue simplemente invocando este método save, que este código como tal es parte del save, es el método que hereda de este método que es el repository. Entonces todo esto es parte como de la magia que hay aquí en esto de Spring MVC. Cada que ustedes quieren construir un nuevo, que quieren hacer una consulta a una nueva tabla, basta entonces nada más con que construyan su objeto que está asociado a esa tabla y un respectivo DAO que extienda de este CRUD repository, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, hicimos este usuario DAO que se extiende de este CRUD repository. Hay muchísimos otros detalles que hay con Spring Data, pero al menos esto creo que ya les muestra los elementos más fundamentales de Spring Data. Y pues nada más, cuando hagan sus pruebas, asegúrense de que el usuario con el que están haciendo pruebas es también dueño de todas las entidades en las que están
agregando la información. Como si fijan ahorita, debido al descuido que tuve cuando creé la base de datos, pues me marcó esos pequeños errorcitos. Pero fuera de eso, todo el proceso en general es extremadamente simple para poder usar esto de Spring Data.